Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puck. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona Puck. ¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona Puck. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puck. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona Puck. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puck. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Política, Universidad, debate, realidad nacional. Esto es El Populacho. Ya empezamos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Populacho. Perdón ese despiste, ya se acercan finales y estamos aquí ajustando un poco con los últimos programas, pero este es un programa importante, pero más que importante, muy interesante porque suscita un tema del cual hemos venido hablando desde el comienzo del Populacho y es del Estado. Creo que lo hemos mencionado bastante y yo pensaba hoy empezar haciendo como un pequeño repaso histórico de por qué es el Estado moderno, cómo vivimos ahora, qué entendemos por el Estado. Pero me pareció un poco aburrido, entonces me parece más interesante quizás suscitar el debate, invitarlos a ustedes a mandarnos preguntas por el video de Facebook y demás, y yo también empezar esta pequeña introducción que tenemos todos los viernes en el Populacho cuestionándonos cosas del Estado, ¿no? Primero, ¿por qué es importante estudiar el Estado, ¿no? ¿Qué es esta entidad, esta cosa que nos... En las ciencias sociales y en nosotros en la ciencia política tenemos así como nuestro objeto de estudio principal, ¿no? El Estado, qué es, cómo nace, por qué surge, por qué nos organizamos entre Estado, qué representa el Estado, cómo nos representa el Estado, cuál es la necesidad de tener un Estado. Hemos mencionado en algunos programas algunas lecturas clásicas en las cuales se sustentan nuestras teorías del Estado, y una de esas es esta lectura del Estado como este gran leviatán, al cual nosotros como individuos, dice Hobbes, le cedemos estos derechos individuales a cambio de seguridad, porque si no, nosotros somos el hombre, dice Hobbes, es el lobo para el hombre, vivimos en un estado de naturaleza, y si estamos en ese estado de naturaleza, somos propensos a matarnos, básicamente. Entonces necesitamos de esta entidad que nos proteja, que nos dé seguridad, y ceder esta libertad que tenemos como seres humanos de hacernos daño los unos a los otros. Sin embargo, va evolucionando esa idea, y podemos también hablar un poco de otra concepción ya más moderna del Estado, metiendo a Weber, por ejemplo. Él explicita que el Estado es aquel que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, eso nos trae algunos problemas al momento de estudiar el Estado, porque cuando metemos conceptos como capacidad del Estado y demás, ¿qué pasa cuando esa legitimidad de la violencia no llega a todas partes? ¿Qué pasa cuando hay zonas, digamos, grises o marrones donde esa legitimidad del uso de la violencia no existe, y quizás esa legitimidad la tienen otros actores? También otra pregunta que suscita este tema del Estado y que me parece interesante es, claro, si ya hablamos de que el Estado es aquel que tiene el monopolio legítimo de la violencia,
Sin embargo, ¿qué lo legitima, no? O sea, ¿por qué seguimos creyendo? O sea, y ahí me parte otra pregunta interesante que podría servir para la reflexión de hoy, ¿no? ¿Es legítimo ir en contra del Estado cuando este Estado no está respondiendo, digamos, a estos presupuestos o a sus deberes que nosotros le estamos cediendo, siguiendo lo que les propuse con Hobbes al comienzo? Entonces el Estado es un tema que suscita mucha controversia, muchas discusiones. Hasta ahora podemos decir que no tenemos muy claro qué es, pero le hacemos caso, ¿no? Quizás es por rutina, quizás es por esta coacción que menciono, o quizás es por la legitimidad que le hemos ido dando a lo largo del tiempo, cambiando. El Estado también, algo que a mí me gusta mencionar mucho y quizás ya me han escuchado, es que quizás no hay que entenderlo, ¿no? Como estos edificios que vemos en el centro de la ciudad, el Palacio de Justicia, el Congreso, el Poder Ejecutivo, ministerios, sino quizás de entender al Estado como una manera de estructurar las cosas, nuestra vida en cierto momento, entender al Estado, haciendo una pequeña analogía, pensemos como en la ciencia, ¿no? El estado de las cosas, el estado de la materia, líquido, gaseoso, sólido. Pensemos al Estado como una manera en cual las cosas están presentes en un momento dado de nuestro tiempo. Y con eso, que espero haber suscitado algunas preguntas, que no piensen que todo lo que decimos aquí es puro humo, y con eso les paso a Giovanni, que nos va a dar una introducción, quizás con una lectura para entender esto un poco más del Estado. Sí, siguiendo lo que dice Joaquín, seguro muchos de nosotros, estudiantes de pregrado, estamos muy familiarizados con perspectivas, digamos, occidentales sobre lo que es el Estado, ¿no? Entendemos muy bien lo que es capacidad, autonomía, la burocracia, digamos, autónoma, separada de la sociedad civil, ¿no? Pero en esta ocasión queremos, desde el populacho, introducir otra lectura o mejor dicho, el pensamiento o la producción científico-social de un politólogo hindú que se llama Partha Chatterjee, no sé si lo pronuncio bien. Él ha escrito diversos estudios sobre entender al Estado de una mirada, digamos, postcolonial, digamos, desde países que no han pasado por este proceso del capitalismo moderno. Y en esta pequeña introducción me gustaría introducir dos conceptos que él discute, ¿no? Que es uno, la nación, y otro es específicamente el Estado. Respecto a la nación, Chatterjee se va a mechar con Anderson, ¿no? Nos conocemos cuál es el concepto de Anderson sobre nación, una comunidad imaginada por parte de todos, que es homogénea, ¿no? A toda la población, y que ésta se ha ido formando, digamos, a partir de la prensa, periódicos, la literatura. Lo que nos dice Chatterjee es que esta visión de la modernidad está equivocada, pues solo observa una dimensión del espacio-tiempo de la vida moderna. El espacio-tiempo, digamos, homogéneo y vacío, el cual es, en palabras de este autor, es un tiempo utópico del capitalismo. No existe este espacio-tiempo, digamos, homogéneo, que traspasa a toda la ciudadanía, ¿no? Sino el espacio real de la vida moderna es una heterotopía, es decir, el tiempo es heterogéneo, disparmente denso. Eso es lo que menciona Chatterjee. Y menciona un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, dice, todos los trabajadores industriales de los diferentes países interiorizan la disciplina del trabajo capitalista de distinta manera. La política, en ese sentido, no significa lo mismo para todos. Y el segundo concepto que discute es también la perspectiva institucional que tenemos del Estado, ¿no? Este Estado homogéneo, separada de la sociedad civil, en la que tú identificas Estado por aquí, sociedad civil por el otro lado, y que la interacción sería en ese sentido. Chatterjee afirma que en los países postcoloniales, como digamos países de América Latina, no se ha podido realizar el ideal moderno de relación entre el Estado y la sociedad civil. Menciona que en realidad el Estado es un ente heterogéneo en la que se dan diferentes dinámicas con diferentes partes de la sociedad civil, y que si nosotros disgregamos el Estado vamos a encontrar diferentes lógicas en todo el aparato de funcionamiento que hay en él, ¿no? Sobre todo en países con una diversidad geográfica, diversidad social, como el Perú, por ejemplo. Sobre estos temas vamos a discutir en este programa para entender el Estado. Y en la siguiente sección estaremos con un invitado, Gerardo Damonte,
con el que discutiremos estos conceptos y la producción científica que él ha realizado respecto a estos temas y a su forma de entender el Estado. Y sobre mencionar que Gerardo es antropólogo, entonces esperemos que discuta muchas de las nociones que tenemos nosotros sobre el Estado desde la ciencia política. Entonces lo esperamos en el siguiente bloque del Populacho. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC. ¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha a Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Estamos de vuelta con El Populacho. Hola a todos y todas, regresamos para este segundo bloque y como lo anunció Joaquín, estamos con Gerardo Damonte. Él es doctor en antropología, es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y es investigador en el área de recursos naturales, industrias extractivas y conflictos sociales. Gracias Gerardo por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros y acompañarnos en el Populacho. No, gracias a ustedes por la invitación. Para como romper el hielo, como te mencionaba, queríamos hacerte algunas preguntas personales, ¿no? Bueno. Por ejemplo, ¿cómo así decidiste estudiar antropología? Bueno, yo cuando llega el momento de decidir, ¿no?, qué estudiar, que en realidad a veces se alarga, ¿no?, y es un poquito más complicado, yo tenía un conjunto de intereses que iban desde el cine, la literatura, la sociología y la antropología. En los primeros años, en mi primer año yo ingresé acá en el 88, y cuando ingresé acá a la Universidad de San Marcos. Ya. Entonces en San Marcos estudiaba literatura, acá estudiaba estudios generales, y estudiaba cine también en un instituto de Robles Godoy. Wow. Multifacético. Claro, rápidamente me di cuenta que era imposible hacer todo a la vez, claro, ¿no? Y que era una utopía, así como el Estado separado. Era una época difícil también, entonces, si estamos sí, hablando del 88, era como... Y entonces, al ser una utopía, decidí sacar el lado pragmático que también tengo, y terminé en Católica, en estudios generales, y en realidad yo me inscribí en antropología un poco porque tenía que escoger en qué escribirme, pero en el estudios generales me acerqué interesante al derecho en algún momento, a la economía, a la sociología, pero después de 2 años decidí no cambiar mi inscripción y me quedé en antropología, y la verdad no me arrepiento. Yeah. ¿Y cuándo decides hacer este mix con la política, no? Tengo entendido que tú enseñas el curso de Antropología Política, entonces... Sí, yo enseño un curso que yo enseño Antropología Política 1, que es la antropología política
es un curso obligatorio para los antropólogos y que es la teoría política desde la antropología en diversos temas. Y yo abrí después un curso que se ha dictado varias veces que se llama Antropología Política 2 porque es el nombre de la sumilla, pero en realidad es Antropología del Estado. ¿Por qué? En realidad el Estado es un tema antropológico hace mucho tiempo. Digamos, si uno ve las corrientes fundadoras de la antropología, años 30, 40 del siglo pasado, una de ellas es la corriente británica, y los británicos desarrollan antropología en el contexto de la colonización de África. Y entonces, cuando llegan a África, se dan cuenta que hay grupos sociales que no están gobernados de manera centralizada, con lo que ellos entendían como Estado, y que tampoco eran, digamos, anarquistas, sino que tenían algún tipo de organización, pero no era centralizada. Entonces, un primer tema importante de la antropología, ya desde principio, primera mitad del siglo XX, es las sociedades sin Estado. Y paralelamente a esos estudios de sociedades sin Estado, también tenemos nuestros antropólogos anarquistas, ¿no? Claro. Entonces tienes a Pierre Clastres, por ejemplo, que habla tiene un libro que se llama La sociedad contra el Estado. Y entonces habla de la organización no necesariamente estatal. Pero en toda esta discusión tienes al Estado, después tienes a Balandier y a otros franceses que empiezan a teorizar de la antropología del Estado. Entonces es un tema bastante viejo en la antropología y que de vez en cuando se retoma. Tal vez no estaba tan presente en la facultad aquí, pero yo soy antropólogo político. Entonces, digamos, mi formación está cerca a la ciencia política, a la sociología desde la antropología. Entonces, en ese sentido, para mí es como seguir estudiando lo que siempre he estudiado, que acá sí es cierto que no estaba tan presente, pero sí, ahora estamos con este curso ya hace tiempo, yo publico sobre el tema del Estado y en algún momento tal vez me gustaría hacer algo también interdisciplinario de taller o algo para repensar el Estado, ¿no? ¿Hay una perspectiva particular de la antropología sobre el Estado? Sí, la antropología no, digamos, no voy a hablar de la antropología del principio del siglo XX, claro, ¿no? O sea, digamos, la antropología más contemporánea tiene una perspectiva del Estado que no enfatiza o no considera que ciertos parámetros de la teoría clásica, o critica ciertos parámetros de la clásica. ¿Qué critica? Critica la idea de que el Estado sea separado de la sociedad, critica que el Estado tenga una lógica única, una lógica estatal, y critica la idea de que el Estado es finito, es decir, que el Estado termina en la puerta del ministerio, si quieres, o en el aparato estatal formal. En la burocracia, En digamos. la burocracia, sí. Bueno, yo considero que el Perú, por ejemplo, no tiene necesariamente una burocracia, ¿no? Pero en fin, no termina ahí. Entonces lo que tienes es ciertos parámetros. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en, por un lado, el Estado y la sociedad. Ya, digamos, si tú te vas también de nuevo, regresa a Gramsci, ya lo hay escrito de Gramsci hablando de esta no separación, ¿no? Pero en todo caso, la antropología en general ahora considera que el Estado es un conjunto de prácticas donde la sociedad o sectores de la sociedad están, digamos, participan de eso el Estado. Entonces, seguimos un tipo de definición del Estado que en realidad es interesante porque no solo sale de antropología, también hay cientistas políticos que lo definen igual, que es como una arena de contención, como un espacio donde vive, donde se administra, ya ni siquiera podemos decir necesariamente centralmente, ¿no? Pero donde se administra con cierta centralidad una sociedad, pero donde participan distintos grupos que están en competencia por recursos, en competencia por poder. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, no sé, pues el Estado en el Perú está copado por, no sé, pues por la Confiepo, está bien, un sector del Estado con seguridad, pero el Estado también son pues los profesores, la gente que trabaja en zonas altas del Cusco, o son distintos sectores, y como ustedes deben saber, porque ustedes viven acá,
el Estado se para metiendo cabe, es contradictorio, dice una cosa, dice otra. Entonces resulta un poco difícil entenderlo como un ente que tenga una racionalidad que además pueda juntarse con otra racionalidad y seguir racionalmente algo. En realidad el Estado no tiene una racionalidad y lo que tiene es este conjunto de racionalidades que interactúan entre ellas. Obviamente en ciertos momentos hay sectores que copan más el Estado que otros, pero digamos, hablar de una unidad es complicado, ¿no? Bueno, sobre todo en un estado tan fragmentado como el nuestro. Yo no sé, yo he estado hace poco como profesor visitante en Alemania Yeah. y era interesante porque y los refugiados, había toda una discusión sobre los refugiados, y entonces los refugiados son, digamos, refugiados o gente que llega a tener cierto tipo de derechos, ¿no? Entonces se discutían nacionalidades, etcétera. Entonces tampoco es que un estado como el alemán o el francés tenga tampoco una lógica muy coherente. O sea, yo creo que, como dijo su compañero hace un rato, o como dijo Chatterjee, en realidad, hay un momento en el que se consideró que había se podía llegar a una especie de mirada más mecánica del Estado, pero es una utopía, es una cosa que es teórica, pero yo creo que no solamente no se ha visto en ningún Estado, sino que ahora menos todavía, ¿no? Pues si uno ve Europa o esto, tampoco es que los Estados europeos pues tengan una lógica correcta. Anda, mira a ver cualquier Estado europeo y también es un conjunto de sectores, niveles que se van. Y podemos pensar en elementos particulares del Perú como un Estado. Claro, al ser el Estado no separado de la sociedad, el Estado está muy vinculado a lo que la sociedad es. Entonces el Estado peruano va a tener ciertas características que están presentes en la sociedad peruana. Digamos, para ponerlo más claro, el Estado puede ser racista como es racista la sociedad peruana. Y eso no hay que ser un genio, ni profesor, ni haber estudiado un doctorado para saberlo, ¿no? Porque uno se va, pues, digamos, no sé, si yo tengo dos amigos, uno es altoandino, habla quechua casi monolingüe, y el otro es de clase media miraflorina, y los manda a los dos a sacar un papel en el Ministerio de Educación, vas a ver que van a tener performances distintas, ¿no? Claro. Y van a ser recibidos de manera distinta y van a ser tratados de manera distinta. Y el Estado, porque la gente que hace el Estado son personas. Claro. Y entonces hay esta idea. Entonces la primera es esta, que no está separado. Y lo otro también... Pero es una carga también cultural, ¿no? O sea, que Por nos supuesto, hace fijar en estos estereotipos. Sí, por y así que tiene que decirlo. ver con la constitución. Por eso yo en el curso que dicto, que acá todavía lo ha llevado, lo voy a poner alto. Pero es que, por ejemplo, una cosa que vemos es constitución. O sea, la manera en que se constituye tu Estado le da cierta perfil a ese Estado. Entonces, por eso, por ejemplo, Evo Morales es interesante, porque Evo Morales trata de cambiarle el perfil al Estado diciendo, no, es un Estado indígena, ¿no? Entonces le da una carga distinta, ¿no? Al Estado, una carga discursiva, una carga política distinta al Estado, pero es una carga que viene de los movimientos sociales que van a ser los que entran a la esfera política estatal al momento que entra Evo Morales y su grupo, ¿no? Una pregunta que quizás puedas responderla después en el tercer bloque es ¿cuánto han impactado fenómenos globales como la globalización o el neoliberalismo en reordenamiento de los estados actualmente? Quizás lo puedas responder en el próximo bloque, pero creo que es un fenómeno que ha reordenado de manera transversal a muchos estados, entonces de manera diferenciada pero con pautas comunes. Bueno, vamos a regresar en unos minutos para seguir conversando sobre esto. Ya volvemos con el populacho. Ya regresamos con El populacho. Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. ¿Cansado de escuchar música de youtubers? Pues con nosotros te vas a hartar. Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc. ¡Qué bonito venadito! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno. Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona Puc. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona Puc. Estamos de vuelta con El Populacho. Bienvenidos de vuelta al Populacho. Te hicimos una pregunta, Gerardo, sobre estos fenómenos globales como el neoliberalismo. Sí, tal vez primero para entender la respuesta, otra de las cosas que se trabaja mucho de la antropología en términos del Estado es lo que se llama la capilaridad del Estado, es decir, que el Estado se expande, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando empiezo el curso a veces pongo a un conjunto de como jueces de paz, o sea, lo último del Estado, ¿no? En zonas en el mundo, en zonas rurales en el mundo. Entonces aparecen tocan, ¿no? Su escritorito acá y cosas así. Y es súper interesante porque en realidad el Estado, para nosotros, digamos, nosotros no hablamos con Vizcarra todos los días, ¿no? Entonces, más bien, pero sí hablamos mucho con estos funcionarios estatales cuando quieres cambiar tu brevete, cuando quieres sacar DNI, cuando te pasas de la luz roja y te agarra policía o cualquiera de estas cosas. Entonces, el Estado como que baja y hay este tema de que interactúa. Entonces, mucho que hace también la antropología, sobre todo una última, es lo que se llama etnografía del Estado, etnografía yo diría más de la interacción con el Estado y cómo esa interacción permea al Estado y a la vez el Estado es permeado por esa interacción. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo de Aullero, que es un argentino, que tiene sobre la idea de espera, ¿no? La espera en sitios públicos y cosas así. Entonces, ¿cómo es el sujeto de espera? ¿Cómo tú esperas en una sala de hospital público y es esperar y no hay una interacción con el servicio y crea una idea de espera de paciente y lo que el Estado considera de ti y lo que tú consideras del Estado? Entonces, esta interacción es importante. Entonces, rellenando a tu pregunta, ahora se va a entender mejor la respuesta. Al momento, lo que se neoliberaliza, digamos, allí donde el Estado trata de ser neoliberal, pero la sociedad no se neoliberaliza, el Estado neoliberal cae o tiene problemas, ¿no? Y entonces hay como una... Yo no creo, digamos, que se pueda cambiar una forma de organización y de economía o cultural de manera desde arriba para abajo, ¿no? Si no, Velasco pues hubiera triunfado, ¿no? Pero digamos, la revolución por decreto es muy complicada. Entonces ahí lo que tienes es que hay un intercambio, una interacción entre cambio de políticas y la forma en que la sociedad responde hacia esas políticas y se va ajustando. Entonces ahora tú tienes ciertas cosas, obviamente, más que neoliberal, yo diría hay una creciente mercantilización, en el sentido, cada vez las sociedades estamos más vinculadas al mercado. Y en ese sentido, la manera en que vemos el mundo es más desde una lógica de mercado. Esta jerga de mercado usamos ahora, ¿no? Y entonces los estados también siguen una lógica de Estado, que tal vez la quisieron poner desde el principio, pero que se retroalimenta para con la sociedad. Y te pongo el ejemplo de, por ejemplo, políticas de educación, ¿no? Ahora en la mañana escuché una finlandesa que decía, bueno, acá nosotros hacemos esto porque como acá toda la educación es estatal, ¿no? Es pública. Entonces, en cambio, hasta hace poco tú en el Perú decías toda la educación tenía que ser estatal y un poco que eras, pues, no sé, la cuarta internacional, ¿no? Ya estabas cercano a ser un comunista. Entonces, eso porque la idea de Estado y lo que el Estado tiene o no que hacer es una idea que se va construyendo con la sociedad. Y que en ese sentido las políticas estatales van a responder a un programa, pero como ustedes bien saben, porque viven en el Perú, todo se negocia en el Perú, ¿no? El Estado es un Estado negociador. O sea, el Estado dice, te pongo peajes, ¿no? No, mejor no. La gente se ha movido mucho, mejor no. No hago esto y después retrocedo o impongo o no retrocedo. Está todo el tiempo, ¿no? Y no solo acá. Entonces esa idea de que tú tienes partidos políticos, son los únicos que hablan por ti. El Perú es el partido político es el que menos habla por ti.
¿no? Él habla de la movilización, la gente. Entonces ahí es esa interacción donde hay una retroalimentación, hay resistencia, hay un conjunto. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos globales? Esta idea de nacionalidad o derechos nacionales, que es muy importante, porque por ejemplo, nosotros creo, no sé si ahí lo pongo en question mark, pues no estoy seguro, pero digamos, yo creo que somos la única región del mundo que todavía mantiene los ideales de la Ilustración, en que tú adquieres nacionalidad no por sangre y no por linaje, sino por lugar de nacimiento, que es territorialidad, porque digamos, en Estados Unidos están discutiendo la idea de que si eres hijo de migrante no tengas nacionalidad. En Europa, ya Francia, Alemania, dicen no. ¿Por qué? Porque en realidad quieren que haya un poco de pedigrí, ¿no? Quieren que haya algún tipo de otro tipo de entrada a la nacionalidad, que es una cuestión tan importante. Entonces, ese flujo crea esas políticas. El Estado tiene que responder, y responde de manera distinta, y responde como sea la sociedad. O sea, yo creo que si la sociedad, no sé, francesa, hubiera sido la sociedad francesa de la época de Mitterrand o de los años, no hubiera, ni siquiera se hubiera planteado la idea de tener que quitarle derechos a los inmigrantes. Pero en una sociedad europea actual donde cada vez hay un giro hacia la derecha, hacia su exclusión, esas políticas tienen cabida y tienen. Entonces, esa interacción en el tema de movilización de inmigrantes, y también en el tema de flujo de capital y de quién tiene derechos sobre servicios también. Ahora la ola privatizadora ya bajó un poco, pero todavía está por ahí, o la idea de quién tiene, o la educación, por ejemplo. ¿Por qué la educación, antes de la educación pública en toda Europa, la ola? Entonces son como olas, pero que no vienen solo desde el Estado, lo que quiero decir, sino que vienen desde el Estado, desde sectores de la sociedad, y que en la medida en que son aceptadas, sí, yo creo que en el caso peruano, para bien o para mal, sí existe cierto consenso en la sociedad sobre una economía de mercado. Hay un rol también ahí, o sea, en cuanto a provisión de servicios, sobre esta relación entre sociedad y empresa, ¿no? Yo pondría también como uno de los actores ahí a las empresas. Tú has trabajado bastante sobre lo que es minería, bueno, yo conocí uno de tus textos por eso, es un libro muy interesante que lo recomiendo, y se llama Industrias Extractivas y Desarrollo Rural Territorial en los Andes Peruanos, que lo hiciste con Manuel Glave, muy, muy interesante. Y creo que también, o sea, si bien en el libro hablan sobre la transformación de esta representatividad política local, creo que también hay que tomar en cuenta el rol de la empresa en cuanto a provisión de servicios justo en estos enclaves mineros, ¿no? Sí, yo ahí te digo, tres líneas de trabajo, y una es esa. Una es la idea de cómo el Estado peruano busca descentralizarse, o busca tener, más que descentralizarse, busca tener una presencia territorial mayor, expandirse en términos territoriales, y que en los sectores extractivos lo trata de hacer by proxy, o sea, lo trata de hacer por una mediación. Es decir, entonces le da espacios a las empresas para que ejerzan ciertas funciones que en teoría deberían ser públicas en espacios extractivos, ¿no? Entonces esa es una línea, la línea en que los espacios en que el Estado no es que ni siquiera sea capturado por nadie, sino que puede ser otro ejemplo, pero más que capturado es como que deja el espacio para que la empresa desarrolle por sí sola sus formas de gobernanza, si quieres llamarlo así. Entonces hay como una especie de alianza o mediación para tener una presencia que en realidad es privada, pero también es pública, porque lo público es el Estado quien le da ese espacio. Claro, pero también se juegan intereses de la propia Exacto. empresa, Y ¿no? claro, yo soy crítico porque digo, claro, el Estado no puede reemplazar al Estado. La empresa no puede, porque digamos, el Estado en teoría es público y el otro no. Esa es una línea. La otra es la línea de que he trabajado en dos journal papers que publiqué sobre formalización en minería a pequeña escala, y que lo que hablo es el primero se llama The Blind State y el segundo se llama en los márgenes del Estado, formalización en los márgenes del Estado. Y es la idea de cómo el Estado tiene serias dificultades para poder desarrollar sus propias políticas, porque justamente no es un ente monolítico, y porque tiene que muchas veces negociar en términos locales para poder negociar su propia presencia. Yo leí ambos textos y me parecía interesante cómo en el texto de The Blind State el argumento un poco es que el Estado no puede leer a la sociedad local sus prácticas sociales
y en el texto de Márgenes del Estado era un poco, el argumento es que esas poblaciones locales han colonizado el ámbito local. Entonces, ¿cómo puedes hacer compatibles estas dos lecturas sobre lo que está pasando en Madre de Dios con los bueno, yo creo que las dos se dan. O sea, digamos, por un lado, ahí lo puedes ver para simplificarlo un poco, pero desde el lado del Estado central, ahí sí me baso más en Scott, que la idea de elegibilidad, que la idea de que el Estado tiene problemas para poder entender las dinámicas sociales que existen en Madre de Dios, y en ese sentido las políticas que establecen no hacen match con una posibilidad real en ese contexto. Y en el otro es más la idea de que lo que tú tienes es una capacidad de agentes locales en muchos espacios de permear al Estado. Y en ese sentido de que el Estado, bueno, ahí puede ser ensamblajes, la entrada también es de Lee Murray, que es la posibilidad que tú tienes para colonizar, le llamo yo, al Estado en la medida en que el Estado termina siendo no solo aceptando prácticas locales, sino también reproduciendo esas prácticas locales. Entonces allí, o sea, el Estado hace como hacen el resto de la sociedad, porque si no lo hace así nadie lo respeta o nadie lo ¿Y están pasando las dos cosas al mismo tiempo? Yo creo que sí, que es un fenómeno. Y el otro, la hibridación se da más en el nivel subnacional. ¿No? Pero sí, eso es. Y últimamente he trabajado con algo que también los politólogos trabajan mucho, que es sobre coaliciones, para en cuestión ética el tema de Khan, Mustafa Khan, y cuestiones de coaliciones políticas, más para entender lo que yo creo, lo que dije al principio, el no ser monolítico. Yo a veces siento que, por ejemplo, cuando uno dice que hay una comunión entre grandes empresas y Estado peruano, yo creo que esa comunión se da en ciertos niveles y en ciertos sectores, y que en realidad esa alianza termina siendo discutida por otros sectores del mismo Estado. Entonces el Estado juega a más de una banda, ¿no? Y entonces hay estas situaciones extrañas en que, en el caso de Ica, por ejemplo, que hay pozos de agua, que son ilegales en realidad, y que cuando ha habido gente del Estado a regularlas, las empresas recurren a sus jefes, digamos, o a los ministerios, y los ministerios terminan... O sea, le doy un ejemplo muy claro, muy rápido. Hubo un momento en que había que poner medidores en los pozos para ver cuánto es, entonces el Estado trató de entrar, los gobiernos locales, para poner los medidores, los otros se negaron, rompieron los medidores, y entonces después dijeron no, porque nosotros vamos a poner nuestros medidores que son mejores y lo leemos mejor que ustedes, ¿no? La empresa. Y entonces lo que pasó al final fue que hubo una ley, salió una ley desde arriba, ¿no? En donde los usuarios son los que tienen que poner los medidores. Entonces, digamos, ¿no? Entonces pero son ese tipo de cosas en que lo que tú ves es que el Estado, pues, al no ser monolítico, no es que se casa con nadie de manera monolítica, sino que tiene como varias alianzas, o los gobiernos subnacionales, pues, ¿no? Goyo Santos, ¿con quién estará aliado? No sé, pero queda claro que no con el gobierno central, ¿no? Claro, y entonces ahí es donde tienes estas contradicciones dentro del Estado en términos políticos y fricciones. Yo tenía una pregunta desde como siendo alumno de ciencia política, que es, a menudo parte de los científicos políticos han afirmado que el Estado es una fuente autónoma de poder, y un poco quizás por interés disciplinario defender la idea de que las instituciones políticas no están determinadas por lo económico, lo cultural, lo social, sino que hay un espacio de maniobra dentro de estas instituciones políticas, y por eso es que habría que desarrollar una disciplina centrada en eso, en analizar instituciones políticas sin que estén determinadas por lo económico, lo cultural, lo social. En cambio, los autores en los que tú te basas, como Jessop, Migdal, los politólogos en los que tú te basas, lo ven más como lo que ya mencionaste, una relación social. El Estado está dentro de la sociedad y está permeado por las relaciones sociales. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo en realidad entre estas posiciones? Porque, digamos, Skopol es bien enfática en decir que hay que volver a mirar al Estado
a teorías centradas en el Estado y no centradas en la sociedad? A ver, yo soy bastante pragmático. Para mí cualquier tipo de ciencia social lo que debe hacer es explicar cierto fenómeno que uno observa. Y en la medida en que las teorías me ayudan a explicar algo o a entender algo, yo les doy más cabida. Entonces, no, en términos, yo no creo que haya una autonomía del Estado, no lo he visto mucho y no me ayuda, y en realidad verlo así no necesariamente me ayuda. Eso no quiere decir que pueda haber ciertas lógicas estatales internas, que sí, por supuesto que hay lógicas estatales. O sea, no es la idea de que uno tiene que ver necesariamente al Estado desde la sociedad, o que tiene que ver al Estado desde el Estado, sino que tiene que ver al Estado en la interacción entre Estado y sociedad, en donde en ciertos momentos el Estado puede hacer cosas que están menos relacionadas con la sociedad o con lo que parecía la sociedad, y en otras la sociedad tiene un rol mayor en la institucionalidad estatal. Pero claro, digamos, no es o uno u otro. Y lo que sí me parece es que, digamos, como uno tiene que estudiar, o sea, digamos, yo tampoco diría que el Estado solo se entiende desde la sociedad, porque sería para mí otro reduccionismo. Se entiende de esa interacción. Es la interacción la que te genera un entendimiento mayor de las instituciones. Y que en ese entramado, que en ese entramado involucra también a más actores, ¿no? Claro, y uno también lo puede ver, creo yo, como alumno, digamos, es también verlo en términos de lo que es. O sea, ¿qué es una institución? Son reglas, procedimientos, es una práctica que tiene. ¿Cuáles son las prácticas estatales? Para empezar, en el caso peruano, yo creo que en muy pocos estados las prácticas están completamente estandarizadas. Las prácticas tienen un enorme espacio de a ver cómo lo hago yo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en ese sentido, si tú quieres ver las prácticas o las instituciones, digamos, de manera como en un laboratorio, ¿no? Como si tuvieran una relación en sí misma, la tendrán en papel. Pero fuera del papel, la institución la hace alguien, y ese alguien está imbuido ese alguien no es un robot. Claro. Es Y bueno, en el Perú yo decía que no había burocracia, y eso es porque cada vez, si uno ve cuánto tiempo dura una persona, un burócrata se supone que tiene expertise, experiencia, magisterio, ¿no? Claro. Weber. Bueno, pues, pero el bebé, un burócrata beberiano necesita tiempo para aprender eso, ¿no? Claro. Y en el Perú, pues, no sé si ustedes saben, pero la gente entra y sale del Estado, pero de una manera, ¿no? Sobre todo en el CAS, no dura ni 2 meses. Entonces, ¿hasta qué medida tú eres burócrata o eres alguien que está haciendo un trabajo en el Estado? Debe haber burocracia, pero no es una burocracia extensa. Bueno, ya vamos a seguir conversando sobre estos temas en el último bloque. Ya regresamos con el Populacho. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Banda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago con mis trámites? ¿Cómo inscribo mi tesis? ¿Cómo consigo mi PSP? Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Cuéntanos qué programas te gustan más. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos, dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Banda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago con mis trámites? ¿Cómo inscribo mi tesis? ¿Cómo consigo mi PSP? Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Cuéntanos qué
programas te gustan más? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos, dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Bueno, ya estamos en el último bloque y como todos los programas, en este último bloque hacemos una serie de preguntas ya para cerrar, que son preguntas típicas que las hacemos a todos los entrevistados, ¿no? En realidad nosotros tenemos una pregunta que es típica, ¿para qué sirve el politólogo? Pero como en tu caso no eres un politólogo, queríamos variar un poco y decir, entonces, ¿cuál es el aporte del científico social para la realidad peruana, digamos? Bueno, para mí, ese sí soy bastante clásico, digamos, es el aporte de científicos sociales, tratar de primero entender la sociedad y después ver cómo transformarla. Y no quiero parafrasear a Marx, ¿no? Pero, digamos, es de alguna manera cómo tú puedes generar un entendimiento de lo que sucede en la sociedad, y por eso trato de que no llegara, o sea, yo no creo que alguien tenga que casarse con una posición de manera militante cuando es investigador, porque eso puede evitar que tú entiendas mejor distintas variables de la sociedad, pero que sí debe tener una opinión política en la medida en que puede buscar que esa sociedad cambie hacia algún sentido, ¿no? Entonces, digamos, son como cosas distintas, pero creo que esa es la labor principal de... ¿Podemos de alguna forma entonces participar en este cambio de la sociedad? Bueno, eso es lo que uno quisiera, tal vez también es una utopía, pero es lo que... Esa es la segunda Ahí pregunta viene, sobre la utopía, y quizás en realidad tenga más que ver con tu posición política. ¿Cuál es tu utopía para el Perú? Yo creo que digamos, hace unos 20 años te hubiera respondido así muy rápido, pero ahora me es más complejo. Tal vez la utopía para el Perú sería que pudiéramos tener una sociedad que le diera más espacio a lo público. Y no estoy hablando de que necesariamente el Estado tenga que regir lo público, no necesariamente es solamente aparato, no es estatizable, pero sí público. Pues sí creo que somos una sociedad que hemos ido mucho hacia una privatización de todo y hacia una mercantilización de todo. Y que en algún sentido, por ejemplo, me encantaría una sociedad que pudiera, digamos, tener menos desigualdades en términos de ingreso, tener más acceso a cosas públicas, a espacios públicos, a cultura pública, a tener una cotidianidad en que, digamos, pueda venir en bicicleta o hacer cosas que dentro de una vida más pública. Y eso para mí no es posible si es que, o sea, el Estado no va a cambiar si es que la sociedad no cambia otra vez. Y en ese sentido, lo principal es crear una conciencia pública en la sociedad para exigirle al Estado que genere políticas públicas que puedan bajar mucho las desigualdades y tener un país un poquito menos desigual y más abierto a espacios públicos, ¿no? ¿Y qué hubieses respondido hace 20 años? Hace 20 años te hubiera dicho que habría que pensar conciencia en las bases, tal vez. Claro. Bueno, la otra pregunta que tenemos, y debido a que tú eres un cinéfilo, como nos contabas, ¿qué libro o qué película en este caso te ha marcado? Bueno, a ver, para libros así en temas más de carrera, de cuestiones especializadas, cuando quieran, quien quieran, tú lo sabes, yo tengo sílabus, hay 80 cosas, no tengo ningún problema en compartirlos, y tengo tengo un montón de bibliografía y ya son demasiado. Pero en cosas más vivenciales, digamos, que son cosas que me gustaron. A ver, a mí me gusta mucho el cine italiano y sobre todo el clásico. Entonces, por ejemplo, para mí algo para entender el siglo XX y mucho del siglo XX y políticamente hablando, me gusta Novecento, ¿no? de Bertolucci, en 1900, que es con Gerard Depardieu y Robert De Niro, que es una vieja película de los 70. Después hay otras películas... Será un motivo para buscarla y verla. Sí, nosotros. sí.
Luego hay películas como mencionamos fuera de micrófonos, pero hay varios en Cannes también de cine italiano, no sé, pues el caso Mattei, que es de esta personaje que después de la caída del fascismo, tomó la empresa estatal de petróleo y al final lo mataron, bueno, en fin. Luego hay, para ver política de Guerra Fría también, después tienes hay una que me gusta mucho que se llama Una giornata particolare, un día muy particular, que es con Sofía Loren y Mastroianni, y que lo interesante en términos que hablamos de Estado y política es que en realidad es como una historia de amor, pero la historia de amor está atrás en un evento de Mussolini. Entonces toda la película tienes que son dos personas que se conocen, tienes atrás al fascismo, pero que no aparece, sino que aparece como una cortina atrás enorme. Y en términos de libros, a mí me gusta mucho de un sociólogo que se llama Marshall Berman, que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Y que lo que hace es algo que yo siempre quise y nunca pude hacer, que es tratar de vincular expresiones sociales o arquitectura, pintura, o desde la pintura, la arquitectura o la música o el teatro, en este caso, tratar de hacer ensayos sobre modernidad, posmodernidad, poder, formas de izquierda y derecha, etcétera, ¿no? Entonces esa magia, esa capacidad de hacer de conectar es para mí importante, porque para mí las ciencias sociales y en general el mundo se entiende solamente en relación de conexiones, ¿no? Nosotros estudiamos de manera metodológica más que nada para poder tener un método, pero en realidad la vida no es una carrera, sino está conectada. Bueno, ha sido para nosotros un verdadero gusto, muy interesante el programa de hoy. El próximo viernes va a ser nuestro último programa, pero muchas gracias, Gerardo. No, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Quería invitarlos al evento de la Escuela de Gobierno para cerrar ya este programa sobre el referéndum. Creo que es importante saber las implicancias políticas y jurídicas que va a tener. Y el evento es el día martes 27 de noviembre al mediodía en el Auditorio de Ciencias Sociales. Nos van a acompañar Samuel Abad, Ana Revilla, que son miembros de la Comisión de Reforma Judicial, Milagros Campos y Martín Tanaka. ¿Qué va a pasar con el Estado después del referéndum? No sabemos. Nada.